Bienvenido estudiante, en esta ocasión vamos a revisar en qué consiste el plano cartesiano. Comencemos. Los objetivos de la clase serán los siguientes. El primero y más importante será aplicar conceptos de plano cartesiano en la resolución de ejercicios. Por lo tanto, ¿qué contenidos vamos a revisar en esta clase? El primero de ellos corresponde a punto medio y el segundo a distancia entre dos puntos. Comencemos. Entonces, ¿recuerdas en qué consiste el plano cartesiano? Sabemos que el plano cartesiano es un sistema de ejes coordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde a un sistema de referencia formado por dos ejes perpendiculares. Recuerda que perpendicular consiste en la intersección de dos rectas en un ángulo de 90 grados. En este caso, que permite determinar la posición de un elemento. Entonces, el eje horizontal, más conocido como eje X, también se denomina eje de las abscisas, mientras el eje vertical, el eje Y, se denomina eje de las ordenadas. Entonces, ¿cómo trabaja el plano cartesiano en función de estos dos ejes? Sabemos que si trazamos estas dos líneas rectas, la horizontal y la vertical, el eje X y el eje Y, la abscisa y la ordenada, sabemos que vamos a tener un sistema de referencia, en donde la intersección entre estas dos rectas se denomina origen, y la coordenada siempre va a ser 0,0. Entonces, si ubicamos un punto, por ejemplo, en el origen, este va a tener coordenada 0,0. Sabemos que un punto siempre va a tener la característica de un eje coordenado en función también del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la componente X es la que se enuncia primero y luego la Y. ¿Qué quiere decir? Si ubicamos un punto 2,3, quiere decir que vamos a ubicar la referencia en función primero del eje X, es decir, 2, y luego la componente Y, en este caso 3. Y en este caso vamos a trabajar siempre en función de los negativos y los positivos en ambos ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que si ubicamos los positivos y los negativos en el eje horizontal, es decir, en el eje X, lo vamos a hacer siempre a partir del origen. Es decir, a partir desde 0 hacia la derecha, vamos a ubicar los positivos y desde 0 hacia la izquierda los negativos. Y lo mismo ocurre en el caso del eje Y. Desde el origen hacia arriba están los positivos y desde el origen hacia abajo están los negativos. Entonces, esto hace que si nosotros trabajamos con la referencia del plano cartesiano, el plano se va a dividir en 4 partes y estas se denominan cuadrantes. Y estas van a tener las características de las componentes del punto, X, Y. Entonces, si ubicamos un punto en uno de estos dos cuadrantes, la referencia va a estar en función de, en este caso, de las componentes del eje X e Y, positivo y o negativo. Entonces, si ubicamos un punto en el primer cuadrante, la característica de este punto es que ambas componentes X e Y siempre van a ser positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ubicamos el punto, por ejemplo, 2,3, quiere decir que vamos a ubicar el punto en el primer cuadrante ya que sus dos componentes son positivas. Es decir, nos vamos a desplazar desde el origen hacia la derecha 2 unidades y desde el origen hacia arriba 3 unidades. Y esa va a ser la característica de un punto ubicado en el primer cuadrante. Entonces, inmediatamente a la izquierda está el segundo cuadrante y la característica de un punto ubicado en el segundo cuadrante es que la componente X siempre es negativa. Por ejemplo, el punto menos 5,6. Nos ubicamos menos 5 unidades desde el origen hacia la izquierda en el eje X y luego 6 unidades hacia arriba en el eje Y. Entonces, el tercer cuadrante va a tener la característica de que si tenemos un punto ubicado en este cuadrante, ambas componentes deben ser negativas. Por ejemplo, el punto menos 3, menos 4. Si te fijas bien, nos vamos a ubicar en el eje X 3 unidades hacia la izquierda desde el origen. Y luego, desde el origen, 4 unidades hacia abajo, en este caso en el eje Y. Recuerda que un punto ubicado siempre en el tercer cuadrante, ambas componentes deben ser negativas.
Y luego, por último, el cuarto cuadrante va a tener la característica, si ubicamos un punto en este cuadrante, es que la componente X es positiva y la componente Y siempre es negativa. Por ejemplo, el punto 3, menos 5. Si te fijas bien, la componente X es positiva, por lo tanto del origen nos vamos a desplazar 3 unidades hacia la derecha y luego las componentes, en este caso si la componente Y es negativa, nos vamos a desplazar desde el origen hacia abajo. Y estas son las características siempre relacionadas con los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que debes recordar? Y esto siempre va a ser así. A la derecha y hacia arriba siempre es positivo y a la izquierda y hacia abajo siempre es negativo. Entonces, siempre en función del origen, la intersección de los dos ejes, tanto el X como el Y. Y esta sería la referencia siempre en función de las componentes X e Y de un punto en función de los cuadrantes. En resumen, el primer cuadrante ambas componentes son positivas. En el segundo, la componente X es negativa y la Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambas componentes son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la componente X es positiva y la componente Y es negativa. No olvides este dato porque es muy importante. Entonces, vamos a revisar un elemento muy importante y característico del plano cartesiano, y este corresponde a punto medio. ¿Recuerdas en qué consiste el punto medio? Entonces, para esto vamos a ubicar 2 puntos en el plano cartesiano. El primer punto lo vamos a denotar con la letra A mayúscula y las componentes van a ser x1, y1. Y luego el punto B va a tener componentes x2, y2. Entonces, el punto medio es la línea recta, es el punto que se encuentra equidistante en la línea recta que los une. Entonces, el punto medio M entre A y B corresponde al par ordenado formado por el promedio entre las coordenadas respectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a ubicar es un punto que tiene, en este caso, una componente X y una componente Y. Y la componente X es la suma entre la componente X del punto A y la componente X del punto B, y luego esto se divide por 2. Es decir, x1 más x2 dividido en 2. Y luego para determinar la componente Y de este punto medio, la idea es la misma. Es decir, vamos a sumar la componente Y del punto A con la componente Y del punto B y luego esto lo vamos a dividir por 2. Y este sería el promedio por componentes. La suma por componentes X y luego se divide por 2 y la suma por componentes Y y luego se divide por 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando en este caso en el plano cartesiano? Si te fijas bien, el punto medio es el punto que se mantiene equidistante, es decir, que tiene igual distancia en la línea recta que une a estos dos puntos, al A y al B. Y en este caso lo único que estamos realizando es calcular el promedio por componentes. Recuerda, la suma entre componentes X e Y y luego ambas sumas se dividen por 2. Y esa es la idea del punto medio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un ejercicio para que quede más clara esta idea. Entonces, si el punto medio entre 5,A y B, menos 3 es 7,5. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre B y A? Esto quiere decir que la alternativa A puede ser que sea menos 6, la alternativa B menos 4, la alternativa C 4 y la alternativa D 6. Recuerda que puedes dar pausa, revisar tus apuntes, realizar tus cálculos, realizar el ejercicio y así compararlo con lo que nosotros vamos a indicar en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar en este ejercicio? Primero sabemos que el punto medio corresponde al promedio por componentes X y por componentes Y. Entonces, en este ejercicio ya me están indicando cuál es el resultado de este punto medio. Sabemos que es 7,5. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos realizar en el ejercicio? Simplemente aplicar la fórmula del punto medio y luego igualar por componentes los resultados de este punto medio. Entonces, ¿cómo quedará la idea? Si el punto medio M sabemos que es 7,5 y es entre estos dos puntos,
la componente y del primer punto es a y la componente x del segundo punto es b. Entonces ya están nuestras variables que están relacionadas con el cálculo aritmético que están pidiendo, la diferencia o la resta entre la componente x del segundo punto, que es b, y la componente y del primer punto, que en este caso es a. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Sabemos que la fórmula de punto medio es x1 más x2 dividido en 2, y en este caso para la componente y sería y1 más y2 dividido en 2. Entonces, una vez que hayamos identificado estos elementos y los relacionemos con la fórmula, simplemente cambiamos los datos en la fórmula. Eso quiere decir que en este caso el punto medio, como sabemos que es una coordenada, esta va a ser 7,5, que es lo que indican en el enunciado del ejercicio. Y luego sumamos por componentes, x e y ambos se dividen por 2. Debes tener cuidado con los datos que están relacionados con los valores negativos. Entonces, ¿cómo va a quedar la idea? 5 más b dividido en 2 para la componente x, y luego para la componente y sería a más menos 3 dividido en 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Una vez que hayamos identificado las componentes de este punto medio, las vamos a igualar con los datos relacionados por las componentes de este punto medio. 7 para x y 5 para y. Eso quiere decir que la suma entre 5 y b y dividido por 2 corresponde al promedio por componentes x entre ambos puntos, y esto se va a igualar a 7, la componente x del punto medio. 5 más b dividido en 2 igual a 7, y luego para las componentes y es la misma idea, es decir, a más menos 3 sería lo mismo que a menos 3 dividido en 2, y también se va a igualar a la componente y del punto, que en este caso sería 5. Una vez que hayamos realizado esto, simplemente lo que vamos a hacer es despejar una de las incógnitas en ambas igualdades. En la primera b y en la segunda con respecto a a. Es decir, 5 más b va a ser igual a 7 por 2, que es 14, y en este caso b va a quedar igual a 9. Lo mismo realizamos para determinar el valor de a, es decir, a menos 3 va a ser igual a 5 por 2, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando al 5, y esto va a ser igual a 10, por lo tanto a menos 3 es igual a 10. Se despeja el valor de a y esto va a quedar igual a 13. Entonces ya determinamos el valor de a y el valor de b. Simplemente estos valores se reemplazan en lo que nos están pidiendo, la resta entre la componente o simplemente la variable b y la variable a. Entonces estos se reemplazan y va a quedar 9 menos 13. Debes tener cuidado con el orden que están indicando en el enunciado del ejercicio. Entonces 9 menos 13 es igual a menos 4. Y con esto ya podríamos determinar cuál es la alternativa correcta, que para este caso corresponde a la alternativa B. ¿Pudiste realizar el ejercicio? Bueno, te dejo totalmente invitado o invitada a que revises nuevamente el ejercicio si te quedó alguna duda, o revises simplemente los apuntes que están relacionados con la fórmula de punto medio y luego cómo se aplica en este ejercicio. Revisemos el siguiente elemento que está relacionado con el plano cartesiano, y este sería la distancia entre dos puntos. ¿Recuerdas cuál es la distancia entre dos puntos? Entonces, para esto vamos a definir dos puntos que están en el plano cartesiano. El punto A, que tiene componentes x1, y1, y el punto B, que tiene componentes x2, y2. Entonces, estos son dos puntos que están en el plano cartesiano. Entonces, la distancia entre A y B corresponde a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia entre las abscisas y las ordenadas respectivamente. ¿Se entendió la idea? Revisemos entonces qué es lo que está tratando de decir esta definición. Entonces, la definición, si la expresamos como fórmula, simplemente sería tal cual como aparece en la pantalla. La distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de la resta por componentes al cuadrado, en este caso tanto para x y luego para y. Entonces va a quedar de la siguiente forma: x2, que corresponde a la componente x del punto B, menos x sub 1, que corresponde a la componente x del punto A. Se aplica la diferencia y esta diferencia queda elevada a 2 o al cuadrado.
Luego sumamos la misma idea pero por componentes y, es decir, la componente y del punto B se resta con la componente y del punto A y esta diferencia se eleva también a 2 y todo esto va a quedar en raíz cuadrada. ¿Pero qué quiere decir esta fórmula? Bueno, esta es la idea. Puedes aprenderla tal cual como aparece en pantalla o puedes aplicar la siguiente idea. Si dibujamos los puntos en nuestro plano cartesiano, la idea es la siguiente. Lo que estamos calculando, simplemente al ubicar los puntos A y B, en este caso en el plano cartesiano, es la longitud de la línea recta que los une. Y para este caso, si te fijas bien, lo que vamos a calcular en este caso sería una hipotenusa que está relacionada con un triángulo rectángulo. Para esto, sabemos que el teorema que vamos a aplicar para poder trabajar en un triángulo rectángulo es simplemente el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir esto? Que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, los catetos, el horizontal está denotado con la línea de color rojo en el triángulo rectángulo y el otro cateto, el vertical, corresponde a la línea que está de color azul. Entonces, la distancia es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, para poder determinar los catetos o las longitudes de los catetos de este triángulo, simplemente aplicamos la diferencia entre las componentes. Es decir, x2 si le resto x1, lo que determino es la longitud del cateto en la horizontal de este triángulo rectángulo. Mientras que si aplico la diferencia por componentes y, es decir, en el vertical, simplemente voy a determinar el otro cateto o la longitud de ese cateto, y2 menos y1. Entonces, como sabemos que un cateto es x2 menos x1, lo elevamos a 2 para aplicar el teorema de Pitágoras, luego le sumo la longitud del otro cateto, que sería y2 menos y1, lo elevo al cuadrado y luego aplico, en este caso, la hipotenusa al cuadrado. Como lo que queremos determinar es la distancia, y esta va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, al aplicar raíz cuadrada en esta igualdad simplemente relacionada con el teorema de Pitágoras, queda la fórmula que está expresada sobre este esquema. Es decir, la distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada, si te fijas bien, raíz cuadrada, porque en este caso estamos despejando el D al cuadrado, de la diferencia entre componentes al cuadrado en suma. Y esa es la idea de la distancia entre dos puntos. Por lo tanto, lo que estás aplicando simplemente es el teorema de Pitágoras relacionado con el cálculo de distancia entre dos puntos. Por lo tanto, la distancia entre dos puntos simplemente corresponde, en este caso, según el esquema, a la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma en este plano cartesiano. ¿Entendiste la idea? Recuerda que puedes nuevamente regresar el video, revisar la referencia y luego simplemente relacionarlo con la fórmula. Y esa es la idea de la distancia entre dos puntos. Revisemos entonces el siguiente ejercicio para aplicar la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿a qué distancia se encuentran los puntos P, cuyas coordenadas son 3,-5, y Q, cuya coordenada o componentes son -1,6 en el plano cartesiano? La alternativa A dice raíz cuadrada de 137, la alternativa B sería 5, la alternativa C sería raíz cuadrada de 5 y la alternativa D sería 137. Recuerda que puedes dar pausa, realizar tú primero el ejercicio y luego compararlo con lo que nosotros vamos a indicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en este ejercicio? Recuerda que lo primero que debemos recordar es la fórmula de distancia, y la distancia que hay entre dos puntos es la raíz cuadrada de la resta por componentes al cuadrado, y esta resta por componentes al cuadrado debe ser igual, en este caso se deben sumar, y esto debe ser igual a la distancia que hay entre dos puntos una vez que se aplique la raíz cuadrada. Por lo tanto, también puedes ubicar estos dos puntos en el plano cartesiano y trabajar con el teorema de Pitágoras. Entonces, por un lado, tienes la idea de aplicar solamente la fórmula, reemplazar los datos, o puedes también realizar el esquema. Entonces, y así trabajar con el teorema de Pitágoras de forma directa en el plano cartesiano.
La idea, recuerda que en este caso escoges tú la metodología de trabajo, pero lo que se sugiere siempre es que sea de la forma más expedita posible por un tema de tiempo, que puedas trabajar más de forma directa en la prueba. Entonces estos datos los vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces sabemos que la fórmula simplemente corresponde a la aplicación del teorema de Pitágoras. Si realizamos esto, va a quedar la distancia entre el punto P y el punto Q va a ser igual a la raíz cuadrada. En este caso, lo que debes hacer es tener cuidado siempre con las componentes de ambos puntos, ya que debes considerar los negativos y también debes considerar que la resta por componentes también considera, como es una resta, un signo menos. Entonces muchas veces puede ser que el menos menos se transforme en un más y en vez de restar esté sumando. Entonces debes tener cuidado con esa aplicación en la diferencia a partir de las componentes de ambos puntos. Una vez que hayas solucionado ese tema, simplemente puedes sumar y o restar dependiendo según sea el caso. Entonces, por componentes x, la idea sería la siguiente: x2 menos x1 al cuadrado sería, en este caso, menos 1, menos 3 y esto al cuadrado, más la diferencia por componentes y, 6 menos menos 5 y todo esto al cuadrado. Entonces, el menos 1 menos 3 sería menos 4 y esto se eleva a 2, más el 6 menos menos 5, el menos menos se transforma en un más. Eso quiere decir que lo que estaríamos realizando corresponde a una suma. Entonces esto quedaría como 6 más 5 al cuadrado y esto sería 11 al cuadrado. Una vez que hayamos realizado esto, simplemente procedemos a elevar el cuadrado de ambas diferencias y estas van a quedar como menos 4 al cuadrado, que es 16, y 11 al cuadrado, que va a ser igual a 121. Entonces realizamos la suma y 16 más 121 es igual a 137 y esto al interior de la raíz cuadrada. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de marcar la alternativa correcta, que para este caso corresponde a la alternativa A. ¿Pudiste resolver el ejercicio? ¿Pudiste determinar cuál es la alternativa correcta? Bien, te dejo totalmente invitado o invitada a que revises nuevamente el apunte o simplemente la fórmula que está relacionada a la distancia entre dos puntos y cómo se reemplazan los datos, en este caso en la fórmula, según el ejercicio que estamos mostrando en pantalla. Y una vez que hayas realizado esto, debes tener cuidado o precaución con los signos relacionados por las componentes de ambos puntos, ya que debes considerar que las componentes en la fórmula se deben restar y luego elevar al cuadrado. Una vez que hayas solucionado esto, simplemente procedes a aplicar la fórmula y vas a determinar la alternativa correcta. Revisemos el siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a revisar un ejercicio, en este caso, que corresponde a un modelo de Henry. Si los puntos, para el punto A las componentes son 0,0, es decir, está ubicado en el origen. El punto B tiene coordenadas 2,0. El punto C no se sabe en sus componentes y se van a denotar con x, x. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la componente y como la x deben tener el mismo valor, por eso que aparece x, x. Y luego el punto D, que tiene coordenadas 0,2. Ahora debes considerar que x debe ser mayor que 0, es la restricción del ejercicio. No puedes considerar un valor negativo ni tampoco 0. Entonces, en este caso, esos 4 puntos que están ahí son los vértices de un cuadrilátero ABCD en el plano cartesiano. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre el perímetro de dicho cuadrilátero en unidades? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La alternativa A va a ser igual a 4 más 2x. La alternativa B sería 4 más 2 por la raíz cuadrada del factor de paréntesis x menos 2 al cuadrado más x al cuadrado. Alternativa C sería 4 más 2 por el factor de x menos 2 al cuadrado más x al cuadrado. La alternativa D sería 4 más la raíz cuadrada del factor de paréntesis x menos 2 al cuadrado más x al cuadrado. Y la alternativa E sería 4 más 2 por el factor de la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Recuerda que en esta sección puedes dar pausa, realizar tú primero el ejercicio, revisar los apuntes para saber qué es lo que están preguntando y así marcar la alternativa correcta. Entonces, ¿qué crees que es lo que debemos realizar? Entonces, lo primero que debemos realizar es la representación de este cuadrilátero. Si te fijas bien, vamos a ubicar los puntos A, B.
y D en el plano cartesiano, y luego vamos a hacer un supuesto de ubicación del punto C, que en este caso sabemos que tiene ambas componentes iguales, la X y la Y. Sabemos que X, X, en este caso solamente es la referencia de que la componente X e Y son las mismas. Si te fijas bien, el cuadrilátero es lo que aparece ahí en pantalla, pero esto es solamente una representación aproximada de lo que podría ser este cuadrilátero, una figura de 4 lados. Entonces, lo que debemos determinar es el perímetro del cuadrilátero. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos sumar todos los lados de esta figura, los 4 lados de la figura. Por lo tanto, lo que debemos hacer es determinar la distancia que hay desde A hasta B, la distancia que hay desde B hasta C, la distancia que hay desde C hasta D o D a C, que es la misma, y la distancia que hay desde A hasta D, y luego sumar esas 4 distancias. Entonces, la única distancia que nos podría prestar un poquito de dificultad sería la distancia que hay desde B hasta C y de D hasta C. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente aplicar la distancia de B a C, que sería la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más x al cuadrado, y la distancia que hay desde C hasta D, y esta va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más el factor de x menos 2 al cuadrado, aplicando las fórmulas de distancia. Recuerda que en este caso la fórmula de distancia es la resta por componentes al cuadrado. Entonces, una vez que hayamos realizado esto, simplemente procedemos a la suma de todos los lados. Sabemos que en este caso la distancia que hay desde A hasta B sería de 0 a 2, y esto es 2. La distancia desde A hasta D también es 2. Y luego simplemente aplicamos las fórmulas que aparecen expresadas en la distancia desde B hasta C y desde C hasta D. Y esta sería, en la suma de todos los lados sería igual a 2 más 2, que sería desde A hasta B y de A a D. Y luego aparece la distancia que hay de B a C como la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más x al cuadrado, y luego la otra distancia que hay desde, en este caso, desde C hasta D. Y esta me quedaría como la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más x al cuadrado. Si te fijas bien, ambas distancias de B a C y de C a D son exactamente las mismas, solamente que se cambian de orden al aplicar la diferencia entre componentes. Pero para efectos prácticos, la idea es la misma, es decir, ambas expresiones son equivalentes, son las mismas. Entonces, esta expresión hace que el resultado quede expresado de la siguiente manera: como 4 más 2 por el factor de la raíz cuadrada de paréntesis x menos 2 al cuadrado más x al cuadrado. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de marcar la alternativa correcta, y para este caso corresponde a la alternativa B. ¿Pudiste entender el ejercicio? Bueno, te dejo totalmente invitado o invitada a que revises nuevamente la característica del ejercicio, cuáles son los datos más importantes, cómo es la representación de este posible cuadrilátero en el plano cartesiano, y luego, simplemente apoyándonos de la fórmula de distancia, podemos aplicar algo como en este caso relacionado con geometría, que podría ser el perímetro de una figura, la suma de todos los lados, que para este caso corresponde a un cuadrilátero. Por lo tanto, sería la suma de los 4 lados de esta figura. Y con eso vas a llegar a la alternativa correcta, que para este caso corresponde a la alternativa B. Bien, ya estamos llegando al final de la clase. Realicemos la síntesis. Entonces, hoy estuvimos trabajando en el plano cartesiano. Principalmente revisamos en qué consiste el punto medio. Sabemos que un punto medio es el promedio por componentes, es decir, el punto medio es una coordenada, donde la componente x de este punto medio sería x1 más x2 dividido en 2, y la componente y sería y1 más y2 dividido en 2. Por lo tanto, en el plano cartesiano sabemos que la representación sería la siguiente, es decir, el punto que se mantiene equidistante en la línea recta que une a estos dos puntos, es decir, que se mantiene a igual distancia entre A y B, y eso simplemente corresponde al promedio por componentes. Entonces, otro aspecto también a considerar en la clase corresponde a la distancia entre dos puntos, y sabemos que esta se relaciona con el teorema de Pitágoras. Sabemos que en este caso, si dibujamos la línea recta que une al punto A con el punto B, esta corresponde en la relación a la hipotenusa que hay en un triángulo rectángulo que se dibuja en el plano cartesiano.
donde sabemos que los catetos corresponden a la diferencia por componentes. x2 menos x1 corresponde al cateto correspondiente al horizontal y luego y2 menos y1 el cateto correspondiente al vertical. Entonces, si estos dos catetos, es decir, las diferencias por componente, las elevamos al cuadrado y las sumamos, va a ser igual a la distancia, es decir, la hipotenusa al cuadrado que hay entre A y B. Entonces, una vez que hayamos relacionado esto, simplemente se despeja la distancia aplicando la raíz cuadrada. Y por eso que la fórmula va a quedar como la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esos son los dos aspectos que debemos considerar siempre en el plano cartesiano: punto medio y distancia entre dos puntos. Entonces, recuerda seguir reforzando y practicando tus aprendizajes con los materiales digitales que tiene CPECH, tanto de las guías de ejercitación como los solucionarios. También te recomiendo seguir participando de las actividades que tiene tanto servicios complementarios por el área de profesor en línea como asesoría educacional. También se recomienda rendir responsablemente todas las pruebas y ensayos que tiene CPECH. Y recuerda que todo el material que tiene CPECH está en función de lo que dicta DEMRE y Mineduc. Por mi parte me despido y nos vemos en otra oportunidad.